Muy buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos. En este momento pues vamos a hablar de Platón. Él nace en el año 428, 427 antes de Cristo y muere en el 348, 347 antes de Cristo. Cuando hablamos de Platón, eh, tenemos que decir que era un aristócrata o venía de una familia acomodada. Su papá, el señor Aristón, su mamá Perictione, son conocidos por tener lazos fuertes con Pericles, un gobernante de la época. Su infancia se desarrolla, se dice que nace más o menos por el 7 de abril, eso según Diógenes Laercio, y su verdadero nombre pues no es Platón, él se llamaba Aristócles. ¿Qué más podemos decir de Platón o de Aristócles? Aristócles conoce a Sócrates, viaja 3 veces a Sicilia, eh, pero sobre todo el viaje bueno, el contacto con Sócrates tiene una influencia demasiado grande. Le marca toda su vida y su trayectoria académica. No por nada, el protagonista principal de los diálogos que escribe Platón es Sócrates. Obviamente, este Sócrates de los diálogos es el pensamiento de Platón plasmado en un personaje. Y Platón es muy polifacético, si podemos decirlo de esa manera, en el sentido de que habla de varios temas. Tiene obviamente una base que es su epistemología y su metafísica, pero él habla de todos los temas, o de muchos temas. Cuando digo todos los temas, pues habla de la ciencia, habla de la política, habla de la moral, habla de la religión, habla del hombre, etcétera, 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 de la naturaleza, del arte, etcétera. O sea, no acabaríamos si nos ponemos minuciosos para tratar los temas de Platón. Eh, Se le llamaba Platón porque Platón significa de espaldas anchas, y por eso se le dice Platón, lo que significa que era una persona bastante robusta, eh, y bueno, parece que tenía un carácter fuerte. Participó, me parece, según dice Frederick Coplestone, en la guerra del Peloponeso por el 406 antes de Cristo. Sus obras se van a dividir en 4 grandes etapas. ¿Cuáles son esas grandes etapas que habla? Denme un segundo porque de repente se escucha un sonido. Bien, la primera etapa para dividir las obras de Platón es los escritos de juventud. En estos escritos de juventud, que es antes de su primer viaje a Sicilia, está Laques, Carmides, Eutifrón y Trasimaco. Ion, Protágoras, Hipias mayor o Hipias 1 y Hipias 2 o Hipias menor y Critón. Laques habla de la valentía, Carmides de la dispersión, Eutifrón de la piedad, Trasimaco de la justicia, Ion de la poesía, Protágoras sobre la virtud, Hipias de lo bello, Hipias 2 o Hipias menor sobre la mentira y Critón del deber. Estas 9 obras forman parte de los escritos de juventud. Después viene un segundo periodo que se llama el periodo de transición, que es desde que se funda la academia hasta que realiza Platón su segundo viaje a Sicilia. Ahí escribe Lisis, Cratilo, Eutidemo, Menexeno, Menón y Gorgias. Lisis habla de la amistad, Cratilo sobre el lenguaje, Eutidemo de las falacias sofísticas, Menexeno
contra el falso fervor patrio, Menón la enseñanza de la virtud y Gorgias de la retórica. Posteriormente tenemos la etapa de madurez, que es la más fuerte, la más profunda, y que lo ubicamos ya en el segundo viaje a Sicilia. Y además, la mayoría de estas obras son consideradas obras maestras de la literatura universal. Tenemos al Fedón, el Banquete, la República, el Parménides, el Teteto y el Fedro. El Fedón habla de la inmortalidad del alma, el Banquete del amor, la República, bueno, pues son los libros sobre la justicia y el gobierno, y el Parménides habla de las ideas, el Teteto sobre la ciencia y el Fedro del amor y de la belleza. Y ya, finalmente tenemos una cuarta etapa que es el retorno definitivo a Atenas. Ahí escribe el sofista, el político, Filebo, Timeo, Critlas y Leyes. El sofista habla sobre el ser, el político sobre el gobernante, el Filebo sobre el placer y el bien, el Timeo habla de la naturaleza, Critlas sobre la Atlántida, y las leyes pues son unos apuntes o unas puntualizaciones al libro de la República. Hay unos que son dudosos, como el Minos, el Clifón, Alcibiades I, Tegles y Epinomis, y hay otros que son apócrifos. Los apócrifos no los menciono porque ya de por sí son demasiados los diálogos que ya he mencionado en las diferentes 4 etapas de la vida de Platón. Bien, hay que considerar varias cosas. Primero, que para Platón el diálogo es un recurso para expresar sus ideas. No busca enseñar la verdad de manera pedagógica en el sentido de dar clases. No. Más bien, el diálogo invita a pensar, no da definiciones. De hecho, pocas definiciones se hablan en los diálogos. Si nosotros nos acercamos a los diálogos de Platón, vamos a ver que la mayoría de las veces los temas quedan inconclusos. Hay más preguntas que respuestas. Y las respuestas que se dan son débiles, inexactas o deben pulirse, que es de lo que trata el diálogo, ¿no? Y bueno, lo que sí es que invita a todos, en honor a Sócrates, a pensar. Eso sí, el diálogo te invita a pensar, da que pensar. Y bueno, vamos a empezar entonces con sus teorías filosóficas y me gustaría que empecemos con la ontología o la metafísica de Platón. No podemos entender a Platón si no comprendemos bien el contexto por el cual Platón llega a desarrollar su pensamiento. Los presocráticos, los más grandes presocráticos, no los primeros que explicaban el arjé, el origen del cosmos, sino la segunda camada de presocráticos que trataban de explicar el movimiento y la multiplicidad. En ellos me quiero enfocar. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy importante. ¿Cuál es esta razón? Miren, el problema del movimiento planteado tanto por Parménides como por Heráclito dejaba muchas inquietudes en el pensamiento griego. Tal es el caso que, por ejemplo, Demócrito intentó dar respuesta a este problema a partir de su teoría atómica o de los átomos. Pero no es el único. Bien, entonces por un lado tenemos el problema del movimiento, del ser parmenidiano, el ser inmóvil, y por otro lado el devenir heraclitiano. Y tenemos este problema. Si el ser es inmutable, o bien
si el ser es un constante movimiento y por lo tanto es un no ser. Es un no ser porque cuando es ya es otra cosa. Es decir, el fluir, el no ser, el no permanecer es su característica primordial. Bien, ¿cómo lo resuelve Platón? Demócrito decía, mira, hay átomos. Los átomos son inmutables, es el ser parmenidiano, lo que no cambia. Pero estos átomos son múltiples y al combinarse generan el cambio. El peso, o sea, entre más peso, mayor cantidad, se forma un tipo de ser. Cuando pierden esa consistencia, esa unidad, se cambia y va cambiando, pero los átomos quedan fijos. Esa es una respuesta que da Demócrito al problema que se da sobre el devenir y el ser. Y ya un sofista, me parece, también entra, por un lado, el problema del movimiento entre Heráclito y Parménides, y por otro lado, el problema de los sofistas, donde todo es relativo, donde la verdad depende del consenso universal o el consenso social en el que se encuentre uno. O sea, la verdad cambia. Ante estas dos posturas, decía Platón, ¿cómo uno, este problema de Heráclito, que dice que nada es porque todo cambia, y Parménides, que dice que el ser es y el no ser no es? El ser es y nunca cambia, es inmutable. Bueno, pues entonces al recurso que va a contestar Platón es de la siguiente manera. Hay dos niveles de ser, o hay dos tipos de ser. Hay una dimensión óntica y por encima de eso hay una dimensión ontológica, ¿vale? Entonces, la dimensión óntica es la dimensión de las apariencias, donde el ser no es estático, sino es dinámico, va cambiando, va moviéndose. Por otro lado, está la dimensión ontológica. En el nivel ontológico, entonces comentaba, está el ser verdadero, el ser que no cambia. Y entonces Platón nos habla de dos dimensiones del ser, un óntico, de la percepción sensible, de la experiencia, y un nivel ontológico, al cual solo se accede mediante la razón, o mediante el ejercicio del intelecto. En el nivel básico, en el nivel óntico, constatamos que el ser es apariencia. ¿Por qué? Porque el hombre puede mentir. Una mentira es un no ser. Si yo les digo, soy Superman, no soy Superman, es un no ser. Y sin embargo lo expreso. Y al expresarlo hay un ser. Yo soy Superman. Es decir, mis palabras son algo o son nada. Por supuesto que son algo. Ahora, eso es algo que son las palabras. ¿Expresan el ser o no lo expresan? Si no lo expresan, ¿por qué no lo expresan? Y entonces Platón resuelve el problema diciendo, miren, el lenguaje, el no ser, existe. Ojo, mientras que Parménides decía el no ser no es, Platón dice, sí, espérate, sí existe el no ser. El no ser sí es, pero es apariencia, o bien es un no ser relativo. Mientras que el verdadero ser, el ser que realmente es el ser ideático, eidos, el de las ideas. Y aquí esto es bien importante porque, fíjense nada más, Platón no está loco ni se inventa esta idea de que hay dos dimensiones. Él entiende que hay un modo más perfecto de ser y de existir que esta realidad sensible. Porque Platón crea esta segunda dimensión, muchos autores, y miren, aquí yo estoy en YouTube, muchos autores dicen que Platón es idealista, y eso es un error completamente. Platón no es idealista, no en el marco epistemológico,
Y no importa que se los diga un maestro en filosofía, un doctor en filosofía, porque me ha tocado colegas que tienen sus títulos y afirman eso, y no es así. ¿Por qué? Porque no es que Platón es idealista porque crea el mundo de las ideas. No, no es cierto. Eso es una imprecisión. En el sentido epistemológico, Platón es realista exagerado. ¿Qué es el realismo? El realismo afirma que existe la realidad independientemente de una mente que lo piense. El idealismo es la corriente filosófica que afirma que las cosas, el ser, la realidad, solo es ser en tanto que es pensado. Mientras el ser no sea pensado, no es. En pocas palabras, todo objeto depende de un sujeto. No hay independencia. Bueno, pero independientemente de eso, vamos a hablar de las ideas. ¿Qué son las ideas? Las ideas son contenidos objetivos y esenciales. Las ideas solo pueden darse en un contexto inmaterial y en las ideas es donde primeramente y más adecuadamente se realiza el significado del ser. Platón no es tonto, al contrario, es sumamente inteligente, un genio. Él descubre este ámbito y dice, a ver, mi cuerpo cambia, transforma, mis estados de ánimo son muy volubles y están muy sujetos a los acontecimientos exteriores. Bien, pero hay una realidad que es suprema, que tiene tal calidad que no puede ser sometida al cuerpo. Estoy hablando del alma y estoy hablando de las ideas. Un pensamiento no puede ser mutable ni imperfecto como una idea inmutable y perfecta. O sea, no puede serlo como un cuerpo. Puede ser inmutable, no puede ser mutable e imperfecto como un cuerpo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que una idea no cambia. Permanece en su estructura siempre en sí misma idéntica. Un ejemplo, la idea dinosaurio o el concepto dinosaurio nunca va a cambiar. Es un contenido que va a pervivir por siempre y en todos los espacios de la misma manera. Los dinosaurios ya se extinguieron, ya no hay ninguno. Quedan algunos restos, unos fósiles, pero hasta ahí. Y sin embargo el concepto dinosaurio es y será siempre el mismo. No puede cambiar, porque lo que cambia es lo que está sometido al orden material. Las ideas a ser inmateriales no van a cambiar nunca. Lo que descubre Platón con esta teoría es una realidad espiritual, indestructible y eterna, trascendente. Por ello, Platón deja un gran legado al pensamiento católico, porque defiende lo trascendente. ¿Pero trascendente a qué? Pues a las condiciones materiales. No depende de ellas y al contrario, lo material depende de esta realidad espiritual. Para Platón es más que clara que hay dos dimensiones en este mundo, la sensible y la inteligible. Y eso se puede demostrar sencillamente con el conocimiento. El conocimiento es a todas luces algo inmaterial. Ahora bien, ¿cómo es que existen estas dos realidades? Platón, para responder esta pregunta, habla de la participación. ¿Qué es la participación? Bueno, que existe una causa ejemplar y esa causa ejemplar participa su ser a los demás seres incompletos, ¿no? Les da un poco de su ser. Una manera de explicar esta teoría de la participación y de la causa ejemplar es muy sencilla. Yo pongo mucho a Slim, que es el hombre más rico de México. Hace una década era el más rico del mundo, o estaba entre los 3 más ricos del mundo, ahora no. Bueno, Slim es un hombre sumamente rico, demasiado rico, pues imagínate, el más rico de México. Este hombre
está rodeado de una serie de personas, llámese familiares, amigos y trabajadores de confianza. Bueno, Slim es nuestro generador de riqueza. Si yo no conozco nada del hombre, ni su vida, ni su historia, pero sí puedo hacer unas deducciones. Si Slim es rico, ¿cómo se imaginan que será la mamá o el papá de Slim? ¿Pobre? ¿Un miserable, un vagabundo? Seguramente no. ¿Por qué? Porque aunque el papá derrochase todo su dinero a la basura, todo su dinero del papá, Slim de alguna manera compartiría su riqueza. Es su papá o es su mamá. ¿Entiendes? Ahora, el mejor amigo de Slim va a ir a la quiebra. Si es el mejor amigo de Slim, ¿se quedará en la quiebra? ¿O será posible que el amigo le ayude en algunos negocios y pueda compartir su riqueza? El mejor trabajador de confianza de Slim, una persona humilde, no sé, por supuesto, ¿será pobre? No puede ser. ¿Por qué? Porque Slim comparte parte de su riqueza a este círculo de amistades o de familiares. Así es como yo entiendo la participación. Existe el ser inmutable. Incluso dentro de esta dimensión ontológica, Platón nos va a hablar de una jerarquía de ideas. Bien. ¿Y cuál es esta jerarquía? Bueno, pues él habla de un bien absoluto, de un ser perfecto. Y todo lo demás tiene ser gracias a este ser espiritual. Por eso, la realidad en la que nosotros vivimos es una realidad aparente, depende del nivel ontológico. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de Platón y la tarea se las dejo por WhatsApp. Muchas gracias, que tengan excelente mañana.